Debemos prepararnos para la eventualidad de un sismo de gran magnitud, de gran intensidad. Y tal vez la labor más importante que debemos hacer para prepararnos para un sismo es reforzar nuestras estructuras. O sea, garantizar que las estructuras de nuestras viviendas, de nuestro trabajo, las viviendas de nuestro barrio, nuestra escuela, esté en capacidad de resistir ese sismo de diseño. Los edificios construidos en los últimos años suponemos que se han diseñado utilizando una norma sismorresistente y se supone que no van a colapsar en el momento de un terremoto. La sismoresistencia tiene por objetivo evitar que el edificio colapse en el momento de un sismo. Un edificio sismorresistente, sin embargo, puede sufrir daños, especialmente en los elementos no estructurales. Sismorresistente no quiere decir a prueba total de sismos o antisísmico. O sea, una edificación sismorresistente no debe colapsar en el momento de un sismo, pero puede sufrir daño. O sea, si vivimos en una edificación sismorresistente, también debemos protegernos en el caso de un terremoto. En Colombia, la primera norma sismorresistente se estableció en 1984 y se han realizado varias actualizaciones. La última, lo que llamamos el reglamento NSR 10. Y actualmente se está preparando, se espera que salga este año, una nueva norma sismorresistente, mucho más estricta que las normas anteriores. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las construcciones construidas antes de 1984 no se diseñaron con sismorresistencia porque no existía norma sismorresistente. Adicionalmente, es posible que los constructores hayan sido laxos en la aplicación de la normativa. Lo que pasó, por ejemplo, con el edificio Space en Medellín. Igualmente que se le hayan realizado reformas a la estructura en la cual vivimos, sin cumplimiento de la norma. Construcción de locales, parqueaderos, pisos adicionales, y por lo tanto es prudente asegurarnos que en realidad la estructura es segura en el caso de un terremoto. Vemos en la derecha de la fotografía una estructura que resistió el sismo y al lado una estructura que colapsó. Una gran cantidad de estructuras no están capacitadas para resistir un sismo de diseño en nuestras ciudades, en nuestro país, incluyendo algunos hospitales, clínicas, colegios y otras estructuras indispensables. En nuestras ciudades no se ha realizado un inventario predio por predio para determinar cuáles estructuras requieren reforzamiento para un terremoto. Por lo tanto, debemos hacer el trabajo. Revisemos que las estructuras de nuestra edificación donde vivimos, de nuestro trabajo, nuestros familiares, nuestros vecinos, estén en edificaciones sismorresistentes que soporten, que sean capaces de soportar el terremoto de diseño. Las construcciones antiguas, en tapia pisada, en adobe, en mampostería, generalmente no poseen resistencia suficiente para soportar un sismo de gran intensidad. Y se recomienda reforzar estas edificaciones, estas casas
en mampostería. ¿En qué consiste el reforzamiento estructural? El reforzamiento estructural consiste en mejorarle a la estructura, a la edificación, sus características estructurales para resistir el sismo de diseño, o sea, que tenga suficiente resistencia y ductilidad a las fuerzas sísmicas. La idea es mejorar el comportamiento estructural de la edificación y mitigar las deficiencias que pueda tener, por ejemplo, el tema del piso blando, el tema de insuficiente resistencia. El mejor sistema para reforzar la estructura debe ser definido por un ingeniero que analice la estructura, analice sus deficiencias e igualmente se debe cumplir la norma sismorresistente vigente. O sea, convirtamos nuestra edificación en una edificación que resista el sismo. ¿Cuál tecnología debemos utilizar? Hay muchas tecnologías para reforzar las estructuras. A continuación vamos a presentar algunas de estas tecnologías que podemos utilizar nosotros para reforzar nuestras construcciones y prepararnos para la eventualidad de un sismo de gran intensidad. Primero, reforzar los muros de mampostería utilizando malla o refuerzos metálicos. Esta técnica consiste en colocar mallas metálicas al lado y lado del muro, unidos por tensores y recubrir con mortero. O sea, cubrir con malla metálica por ambos lados de la pared de mampostería. Es tal vez la técnica más utilizada para reforzar muros en tapia pesada y en mampostería. Se refuerzan las dos caras del muro, unos pines transversales y un friso. El reforzamiento de muros de mampostería también puede hacerse con columnetas y viguetas de concreto armado. O sea, se incrustan dentro del muro columnetas de acero y se rellenan los espacios de concreto. Por ejemplo, vemos acá dos fotografías y un esquema de cómo se hacen estas columnetas de refuerzo. Unidas a la mampostería mediante ganchos, columnetas de concreto armado. Y en los últimos años ha adquirido importancia el reforzamiento de muros de mampostería utilizando geomallas. Las geomallas son fibras plásticas de polímeros, las cuales actúan y se colocan en forma similar a los refuerzos metálicos. Generalmente utilizan lo que llaman geomallas biaxiales. Vemos acá en Nepal que están reforzando las paredes en tierra utilizando fibra de polipropileno por ambas caras, tiras de fibra de polipropileno y mortero. En Nepal también se puede reforzar el muro de mampostería colocando tiras de polímeros en forma diagonal pegados con epóxicos y cubiertos
con mortero, reforzamiento diagonal de muros de mampostería con polímeros. En edificaciones para viviendas de 1 y 2 pisos, se propone el uso de refuerzo superficial con geomalla, cubierta con cemento y arena sobre los muros, colaborando de esta forma a la integridad de los muros, impidiendo o retrasando la falla o colapso de la edificación. Esta técnica se inicia con la eliminación de la pintura en las paredes a reforzar, picando con cincel superficialmente los muros, generando rugosidades que permiten la adhesión de la mezcla adecuadamente en la pared. Se resana la pared para dejar la superficie plana y homogénea. Para determinar la cantidad de geomalla a utilizar, se medirá en forma continua la longitud de la pared a reforzar, ya sea interior o exteriormente, incluyendo las vueltas que sea necesario hacer. Extender la malla en una superficie plana y cortar de acuerdo a la medida determinada. Poner la malla sobre el muro y fijarla con alcayatas colocadas a cada 50 centímetros horizontal y verticalmente. Preparar la pared humedeciéndola con agua. Coloca la lechada de cemento preparada con arena en proporción 1 a 5. Cubrir la pared con esta mezcla, asegurándose que la malla quede cubierta totalmente. Tarrajear. Colocar imprimante y pintar. En viviendas informales de albañilería simple que no cuentan con vigas y columnas, se debe reforzar con geomalla como mínimo los muros del perímetro de la vivienda. Aquí vemos, por ejemplo, también en Nepal, una casa que fue reforzada mediante geomalla para resistir sismos de gran intensidad. Otra forma, otra actividad que podemos hacer nosotros es reforzar los arcos de mampostería. Muchas edificaciones antiguas están soportadas por arcos en la zona de las ventanas y de las puertas. Arcos de ladrillo, arcos de mampostería. Insertar vigas arriba de los arcos que actúan como puente y evitan el colapso de los arcos en el momento de un sismo. O sea, se recomienda reforzar los arcos de mampostería. Otra tecnología. Adición de nuevos muros de cortante. Colocar nuevos muros en el primer piso. Unos muros de concreto armado. Para darle resistencia al primer piso, que es básico porque ese primer piso puede ser el que falle en primera instancia. O sea, la técnica de construir muros de cortante nuevos es muy utilizada en el primer piso para resolver la problemática del piso blando. Aumentar la rigidez del primer piso de la vivienda, especialmente cuando han construido parqueaderos o locales. También se pueden adicionar los muros de cortante en todos los niveles de la edificación. Se hace cimiento nuevo y muro nuevo en toda la altura del edificio. Otra tecnología. Encamisado y reforzamiento de columnas. O sea, aumentar la sección y el refuerzo de las columnas para aumentar su rigidez y su resistencia. Se encamisa la columna, colocando malla de refuerzo, colocando refuerzo estructural y frisando, utilizando concreto y mortero. Vemos el proceso de encamisado de las columnas para rehabilitación sísmica. Se descasila, se refuerza y finalmente se frisa. Es importante que estas columnas queden unidas mediante ganchos a la mampostería, como se observa en
la fotografía central. También se puede encamisar utilizando lámina metálica. Lámina metálica y soldadura. Se cubre con lámina metálica, con elementos de lámina metálica, y luego se frisa. Más resistencia, mejor ductilidad. Se aumenta la sección estructural y tenemos una columna mucho más competente para soportar el sismo. Igualmente se deben encamisar en muchos casos las vigas, que muchas veces son las vigas las que fallan por funcionamiento. Encamisar las vigas para darles capacidad al cortante vertical y al momento. Encamisado de vigas en forma similar a cómo se propone encamisar las columnas y reforzar las juntas. Las juntas son elementos claves. La unión de la columna con la viga es muy vulnerable, especialmente en el primer piso. Hay muchas técnicas utilizando ganchos, utilizando lámina metálica, utilizando polímeros, reforzar muy bien las uniones de la columna con el entrepiso, especialmente en el primer piso. Existen varias formas de reforzar esas juntas, con láminas metálicas, con elementos metálicos, con sistemas de reforzamiento como el que vemos a la derecha, trapezoidales para darle mucho más sección en la zona de mayor cortante. Escoger la tecnología y reforzar muros, columnas y uniones columna entrepiso. Se ha vuelto popular reforzar, encamisar, utilizando fibras de polímeros. Las fibras de polímeros permiten aumentar la ductilidad y la resistencia de las columnas de concreto armado. O sea, similar a como se hace con los elementos de acero, podemos hacerlo con fibras de polímero. El uso de los polímeros se ha vuelto muy común para reforzar columnas, reforzar vigas, reforzar muros. Especialmente debido a que el sistema de polímeros es un poco más limpio, es fácil de aplicar y es rápido. Polímeros para reforzamiento de los muros. Especialmente ha adquirido preponderancia utilizar fibra de carbono, encamisar las columnas y las vigas con fibra de carbono. La fibra de carbono es muy resistente y funciona en forma muy similar a la lámina metálica. Esa fibra de carbono la utilizan, por ejemplo, para hacer computadores portátiles. En este caso, los ingenieros se idearon utilizar la fibra de carbono para reforzamiento sismoresistente de columnas y vigas. Veamos el procedimiento de colocación de la fibra de carbono.
y reforzar los muros de los sótanos. Es necesario que los muros de los sótanos sean reforzados. En zonas sísmicas, los muros de sótanos no deben ser de mampostería. Se requiere que tengan suficiente refuerzo estructural para resistir los sismos. Y el reforzamiento de las placas. Las placas pueden reforzarse utilizando técnicas similares al reforzamiento de las columnas y vigas. Y finalmente, reforzar la cimentación para mejorar el comportamiento del cimiento a las fuerzas sísmicas horizontales, aumentar el tamaño del cimiento y, si es del caso, colocar micropilotes. Los micropilotes son muy útiles para mejorar el comportamiento sísmico de las edificaciones porque en buena parte disminuyen la fuerza sísmica horizontal al ser de gran profundidad y rigidizan el sistema. Es conveniente en muchos casos colocar micropilotes para reforzar la cimentación en el caso de sismos. Y, ¿por qué no?, reforzar toda la estructura. Cimentaciones, columnas, vigas, muros. En ocasiones se toma la decisión de intervenir toda la estructura y reforzar más allá de la norma. No es descabellado colocar refuerzos adicionales a los de la norma, con el objeto de estar mucho más tranquilos. Por ejemplo, en mi oficina, nosotros le colocamos refuerzo a la estructura muy por encima de lo que dice el modelo estructural que se requiere para soportar el sismo. En edificaciones importantes se requiere ir más allá de las exigencias de las normas sismorresistentes, especialmente hospitales, escuelas y otras estructuras fundamentales. Por ejemplo, la edificación de los bomberos y de la defensa civil. Y hay otras tecnologías. Construcción de marcos de arriostramiento estructural. Elementos como es una estructura prácticamente adosada, incorporada a la estructura antigua, que le da reforzamiento estructural al sistema. O sea, son estructuras generalmente diagonales para resistir las cargas de torsión, llamámoslo así, torsión en alzada, y las fuerzas de tensión y de compresión que se generan sobre los muros de mampostería. Marcos de arriostramiento de estructuras diagonales. Una estructura externa arriostrando la estructura original. Hay diferentes arreglos que se pueden utilizar para el arriostramiento de las edificaciones mediante marcos que, típicamente metálicos, a veces de concreto armado. Resisten fuerzas de compresión y fuerzas de tensión en el momento del sismo. Y construcción de elementos de amortiguación o dampers, o sea, amortiguadores para dispersar la energía del sismo en las uniones. Elementos de amortiguación. Hay muchos tipos de elementos de amortiguación, de diferentes formas. Unos se parecen incluso a los amortiguadores de los vehículos.
elementos para amortiguar la energía del sismo, para dispersar la energía del sismo. Y postensionamiento. Es una técnica nueva en reforzamiento sísmico. Postensionar las edificaciones, las vigas existentes, especialmente en los puentes. El postensionamiento aumenta la capacidad de los elementos estructurales. No es una técnica muy utilizada en vivienda. Y finalmente, una técnica muy importante, especialmente para edificaciones nuevas, aislamiento de la base del edificio. O sea, construir aisladores sísmicos sobre la cimentación, los cuales absorben la energía del sismo en la base del edificio. Absorben la energía y modifican y disminuyen la solicitud sísmica del sismo sobre el edificio. O sea, colocar el edificio sobre unos aisladores sísmicos. Este, por ejemplo, es un hospital. Y al hospital se le colocaron unos elementos de aisladores sísmicos para disipar la energía del terremoto. Tenemos que escoger la alternativa. ¿Qué alternativa vamos a utilizar o qué mezcla de alternativas, combinación de alternativas vamos a utilizar para reforzar la construcción que queremos reforzar para resistir el sismo? Escoger la alternativa, proponer el reforzamiento, detallarlo y analizarlo sísmicamente mediante software. Una vez diseñado el sistema, una vez modelado, se pasa a la construcción del sistema. La construcción del reforzamiento. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante, me parece a mí, es tomar la decisión de reforzar. Tomar la decisión de reforzar el colegio. Tomar la decisión de reforzar el hospital, de reforzar la casa, de reforzar el edificio, para estar protegidos en el caso de un terremoto. Para lo demás están los ingenieros.